Hola, muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales oficiales del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Sean bienvenidas y bienvenidos a este subpodcast de Entre Páginas y Letras de la Dirección del Archivo Judicial. Soy Ismael Padilla y el día de hoy mi compañero Leonardo Marrufo Lara va a estar acompañándome a conducir este programa muy importante y pues de manera internacional, ya que tenemos invitados desde España que nos están ahí apoyando y colaborando el día de hoy para hablar sobre el tema que cuentan nuestros documentos. Muchas gracias, Ismael. Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes. Quisiera presentar primero que nada y a distancia mandarle un gran saludo a nuestro primer invitado, el doctor José María Martín Humanes, doctor en Historia Medieval por la Universidad de Sevilla, España, y catedrático de la UDEM. Doctor, muy buenas tardes allá. Muy buenos días, muy buenas tardes. Por el otro lado tenemos, nos congratula la presencia de la doctora Pamela Alejandra Casiavillani, si lo dije muy bien, investigadora nacional nivel 1 CNI del CONACYT y catedrática de la UDEM. Muchas gracias a todos y todas por esta invitación. Sí. También tenemos la presencia de la maestra Constanza López Lamerain, si lo dije muy bien. Lamerain, historiadora y doctora por la Universidad de Chile. Muchas gracias por la invitación, por tenerme aquí. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la doctora Yanaí Sibajanaba, catedrática por la Universidad de Monterrey y la Universidad Americana de Puebla y también miembro de la máxima Casa de Estudios de la UNAM. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y todas. Muy bien, quisiéramos empezar este programa con una pregunta que le tenemos al doctor José, que nos mira desde España. Y bueno, este programa básicamente es sobre qué cuentan nuestros documentos, tanto de historia, que es básicamente hacia donde tenemos nuestro archivo histórico. Y quisiera iniciar con una pregunta, que ¿cuál ha sido su experiencia con el acervo histórico del Poder Judicial de Nuevo León? ¿Cuál ha encontrado usted? Ahora sí que, ¿qué joyas nos podría comentar? ¿Qué experiencia tiene consultando nuestro acervo histórico? Bueno, como decía antes, muy buenos días a todos, muy buenas tardes también para aquí en la zona de Europa. Antes de nada, agradecer la invitación a participar en este programa. Para mí es una satisfacción poder estar aquí con las profesionales que nos acompañan, con ustedes y, por supuesto, con su audiencia. Y, bueno, pues en relación con la experiencia con el archivo del Poder Judicial de Nuevo León, en primer lugar, a mí me toca decir que yo soy medievalista. Eso quiere decir que teóricamente mi periodo no está directamente relacionado con los fondos que se conservan en su archivo, pero tengo experiencia en el mundo indiano, es decir, historia del derecho en el ámbito colonial, que ustedes denominan colonial virreinal para nosotros, ¿no? En ese sentido, yo llegué hace algunos años a Monterrey de la mano de la doctora Pamela Casiavillani a colaborar con la UDEM. Y mi primera experiencia o mis primeras experiencias en relación con este archivo han sido relacionadas con algunos trabajos que se han presentado, sinodales de PEF, trabajos de grado, de final de licenciatura, que se han realizado con fondos de este archivo. En ese sentido, habría que congratular, habría que, digamos, agradecer a la Universidad de Monterrey, a su Facultad de Derecho y especialmente a la doctora Pamela Casiavillani, que está esforzándose en intentar que sus alumnos se interesen por la consulta de la documentación histórica y en especial de la documentación de este archivo. Entonces, bueno, esa ha sido una de mis primeras experiencias. Además, recientemente, creo que fue en el mes de mayo, el pasado mes de mayo, se leyó una tesis de PEF en la UDEM con fuentes directamente relacionadas con este archivo. Probablemente Pamela hablará un poco sobre ese asunto. Y, bueno, también recientemente he tenido una experiencia en relación con el armado de un documento técnico, un dictamen técnico en relación con uno de los expedientes judiciales que se conservan en su archivo, que la institución pretende, digamos, poner en valor, optando a la certificación de la memoria del mundo de la UNESCO 2023. Bueno, pues junto con otros colegas elaboramos un informe, un dictamen que ponía en valor un poco la documentación y cuáles eran los aspectos más importantes que podían verse a través de ese documento. Era un documento relacionado con un expediente de evasión de un capital francés, Saint-Denis,
muy interesante que va, al parecer, va a constituir la candidatura de este archivo a esa convocatoria en este año 2023. Esas han sido mis 2 experiencias hasta el momento que he tenido con los fondos del archivo del Poder Judicial de Nuevo León. Siguiendo esa misma, ahora sí que el mismo sentido de la pregunta, usted desde España, ¿cómo percibe esta apertura de estos expedientes? Como usted bien lo dice, bueno, usted marca más la época medieval, pero en cuanto a la cuestión colonial del norte de México, ¿cómo percibe usted esta apertura de estos expedientes judiciales que muchas veces no se conocen al exterior? A veces ni siquiera localmente, pero ya al exterior, internacionalmente. ¿Cuál es su percepción de la apertura de estos expedientes? Básicamente, bueno, desde el mundo académico, desde el mundo científico y sobre todo toda la gente que hace archivos, en este caso yo me considero un investigador de archivos, básicamente, todo este tipo de noticias que están relacionadas con la puesta en valor de la documentación histórica son, se puede imaginar, bienvenidas, no lo siguiente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo nada más tengo que felicitar y agradecer también a la institución por poner en valor toda esa documentación y sobre todo por hacer un llamado a no solamente a los historiadores y a la academia, sino también a la propia ciudadanía para que vayan y consulten y participen del esfuerzo que está haciendo la institución por intentar facilitar el acceso y sobre todo dar a conocer su legado patrimonial, en este caso documental. Y por supuesto, la iniciativa es fantástica y por mi parte, como pueden imaginar, todo el apoyo y todas las mejores energías para que esa iniciativa salga adelante y prospere de la mejor manera posible, claro. Así es, y bueno, que es un trabajo arduo de los compañeros que están aquí en el archivo histórico, claro. Recabar, conservar esos expedientes de manera idónea, adecuada, hacer una adecuada clasificación y su conservación digital para que, bueno, en dado no se manipulen de manera física y poderlos, pues bueno, a usted, si usted lo requiere allá en España, pues bueno, mandárseles una réplica, lo más, 100% legible para que usted lo pueda investigar. Y bueno, replicando la pregunta que hace Leo al doctor, ustedes, invitadas, ¿cómo ven esa apertura del archivo judicial aquí en Nuevo León al público y a ustedes como investigadoras en este ramo? ¿Cómo lo ven esa apertura que tenemos aquí en el Poder Judicial? Bueno, en mi caso creo que esta apertura tiene un impacto en 2 esferas. Por un lado, en mi esfera y en mi rol como docente, para mí la disposición del catálogo online, porque eso es muy importante comentar que no en todos los archivos sucede que la información está tan bien clasificada, la calidad de la digitalización, entonces la consulta para poder llevar adelante investigaciones con estudiantes que no tienen experiencia en archivo se vuelve muy accesible, porque todo se puede hacer de manera online, se pueden leer los catálogos, están las descripciones y se puede llenar una ficha que es muy fácil y está muy bien, direccionada. Y yo puedo dar fe. Yo envié para un congreso que voy a participar ahora en unas semanas en Portugal y que estoy investigando los procesos de información ad perpetuum aquí en Monterrey. Creo que en menos de 2 horas me había llegado toda la información con una calidad muy buena. Entonces, como docente, esta apertura permite iniciar a estudiantes en el ámbito de la investigación científica. Específicamente, también les permite comprender las problemáticas jurídicas de otras épocas históricas y darse cuenta de que el derecho está sometido a los contextos históricos y sociales y permite comprender otras dimensiones, ¿no? Y por mi ámbito de desarrollo académico-científico, claro, para mí que soy extranjera y que llegué hace 5 años ya a Monterrey, contar con un equipo tan profesional de la institución y con tanta amabilidad y la apertura del archivo y el acervo me permite a mí empezar a pensar otras líneas de investigación. Y la verdad que yo estoy muy agradecida porque el archivo realmente está abierto a la ciudadanía y eso implica una democratización en el acceso a la información. No se cobra ningún tipo de cuota ni de tasa y eso realmente permite que las personas puedan no tener barreras en el acceso a la información y a su propia historia. Así es. ¿Y ustedes qué nos pueden comentar sobre la misma idea? Bueno, yo puedo hablar desde mi lado de historiadora, más bien, y tomándome un poco de lo que dice la doctora Cacciavigliani. La apertura de los archivos, al menos
para nosotros y seguramente también en el ámbito del derecho es fundamental. Nosotros no podemos hacer nuestro trabajo sin las fuentes primarias que generalmente están en los archivos. Y en ese sentido, como dice Pamela, que haya un acceso de este tipo, una apertura, un catálogo, la existencia de una difusión de la información que tienen aquí, es lo que nos permite hacer nuestro trabajo. Y no conozco mucho el caso de Nuevo León. Yo tengo una formación en historia de la iglesia, más bien eclesiástica, conozco más los archivos eclesiásticos y me dedico a la época colonial. Y en este sentido, la impartición de justicia que se hacía más bien en distintos ámbitos, por ejemplo, eclesiástico, judicial, audiencia, se pueden estudiar de una manera integral. También nos sirve esto para saber cómo fue evolucionando la impartición de justicia durante, ya tomando la época republicana y así. Estuve también consultando el catálogo del archivo y me parece que tienen material muy importante de la época colonial que podría servir para esta comprensión a largo plazo de las instituciones y de la forma en que se desarrollan las instituciones de justicia, de derecho. Y creo que es importante lo que tanto dice la doctora Pamela como la maestra Constanza, digo como historiadores, y también lo que dice el doctor José, como historiadores a veces vamos y ay, cómo nos cuesta buscar un archivo, un expediente, cómo inclusive a veces no hay ni siquiera los instrumentos, ¿no?, para poder localizarlos, poder estudiarlos, poder investigarlos. Y en este mismo tenor quisiera preguntar a la doctora Yanei, que bueno, es también parte de la institución del Poder Judicial y que ha compartido en lo personal con varios trabajos. Si nos puede contar un poquito la experiencia en relación a lo que había antes de que se hiciera la unidad de investigación y difusión histórica. ¿Qué expedientes usted conoció históricos que todavía no estaban debidamente clasificados? Sí, bueno, primero que nada, me encantó escuchar a la maestra Constanza y a la doctora Pamela lo que están señalando, cómo percibe nuestro archivo judicial, esta unidad de investigación y difusión histórica, porque bueno, me tocó ver los inicios por parte del Consejo de la Judicatura de implementar esto, ver hoy por hoy que el archivo judicial ya ha trascendido a nivel internacional, que estamos siendo de utilidad, que el esfuerzo que está realizando la unidad se está materializando y realmente fue aproximadamente en el 2018 cuando el Consejo de la Judicatura, en ese entonces era titular de la coordinación editorial, nos invita y tiene el interés de querer difundir su acervo jurídico, ¿no?, su acervo histórico, que ya el Poder Judicial había rescatado ciertos expedientes. Ve algunos expedientes o considera 2 expedientes en concreto que son de gran trascendencia por todo el proceso judicial que se llevó, los casos que se analizaron en aquel entonces, las resoluciones que se dictaron, que estaban relacionadas con la pena de muerte aquí en Nuevo León. Y estos 2 casos datan de 1963 y 1969, 59, bueno, todo el proceso que duró aproximadamente 10 años. Y empezamos a analizar estos expedientes. Leo nos apoyó bastante, todo lo que es el equipo de coordinación editorial. Se revisaron, cuidamos mucho también la protección de datos personales y logramos publicar 2 obras dentro de una colección histórica que el Consejo de la Judicatura estableció, ¿no?, que es la historia judicial de Nuevo León, un relato de nuestra historia, algo así se titula. Y estos expedientes datan precisamente, uno de ellos versa sobre una sentencia contra un extranjero estadounidense, país vecino en aquel entonces, la pena de muerte. Entonces tiene mucho material que analizar, ¿no?, porque desde aquella época tuvimos que analizar cómo fue el proceso judicial, cuáles fueron los derechos de esta persona, por qué se le sancionó, se determinó un delito para él,
etcétera, ¿no? Y el otro segundo caso versa sobre el doctor Ballí, que creo que todos conocemos del mismo. Es un tema que también trascendió a nivel internacional e incluso lo podemos ver en película, ¿no? Lo que es el silencio de los inocentes, ¿sí? Trascendió hasta ahí. Se publican estas 2 obras y lo interesante de estas 2 obras que salen a la luz, totalmente gratuitas. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial lo que quiere, el Consejo de la Judicatura, es dar a conocer la información, ¿no? Que se acerquen investigadores, que vean la riqueza que tiene Nuevo León a través de su historia, cómo se ha llevado el proceso judicial. Ustedes mismas lo señalaron, ¿no? Ver cómo el derecho se ha ido transformando de acuerdo a la propia sociedad. Esos expedientes nos permiten ver la organización del Estado en aquella época, tanto político, social, económico. Por ejemplo, el caso de Simons, que fue el extranjero que se condenó a pena de muerte. Vemos cómo eran las relaciones con Estados Unidos, cómo vino la agencia de investigación a México, a Nuevo León, a ver cómo se estaba llevando el proceso de su ciudadano. Entonces, todo eso nos invita a conocer más allá, enriquece el sistema de justicia de Nuevo León. Cabe aclarar que lo que acaba de decir la doctora fue inclusive antes de que existiera la Ley General de Archivos. Entonces, no había todavía una certeza de la protección de datos en cuestión de expedientes judiciales. Es por eso que si ustedes ingresan a la página de publicaciones del Poder Judicial, revisan estos 2 documentos, se van a encontrar con que no son los nombres verdaderos, sino son nombres ficticios. Ahí yo creo que también el rol de nosotros, al menos de mi caso, yo creo que también de la maestra Constanza, la doctora Pamela y el doctor José, como historiadores a veces tenemos que ficcionar un poco, ¿no? Por proteger, en este caso, como es un expediente judicial, proteger los datos personales. Y bien lo comentaba la doctora Yanei, en esa época, en 2018, no existía toda la Ley General de Archivos, el archivo también tenía una reglamentación interna y que se da después, que gracias a eso se da la apertura del archivo histórico. Así es. Bueno, antes de continuar con la plática con nuestros invitados, recordarle a todos nuestros usuarios que nos ven a través de las redes sociales que nos pueden dejar sus comentarios y bueno, también dejaremos en la descripción de esta transmisión un correo en el cual pueden saber o dejarnos sus impresiones sobre el tema que estamos hablando el día de hoy y también saber un poquito sobre si tiene alguna duda sobre algún tema que tenemos o algún expediente dentro de la Unidad de Investigación y Difusión Histórica del Poder Judicial, pues nos lo pueden hacer llegar a través de este medio oficial y con gusto en su momento les podemos hacer llegar la información o mencionarles cómo pueden obtener esta información a través de la unidad que lidera nuestro compañero Leo. Y bueno, Leo. Sí, yo quisiera preguntar, aprovechando al doctor José, si bien ya hablamos un poco de la percepción que se tiene sobre los expedientes judiciales que se abren, quisiera que ahora sí que nos comentara un poquito más sobre el expediente que usted revisó, en este caso para nuestra participación en la UNESCO. Si nos puede comentar, pues a grandes rasgos, ¿qué le pareció? ¿Qué es lo que usted se lleva de esta consulta? Bueno, básicamente el documento era muy interesante en el sentido de que planteaba algo que no es frecuente, que es un proceso de evasión de un militar, en este caso de origen francés, nacionalidad francesa, que decide que se marcha de una de las cárceles del norte de México y evade hacia el sur de los Estados Unidos. Entonces, en ese procedimiento judicial, que no es demasiado largo, son aproximadamente unas 8 fojas así, en una letra humanística del 18 bastante sencilla de leer, básicamente es, cuestiones de tipo procesal. Se aportan algunos datos en relación con su situación legal y obviamente pues se insta a que una situación pues, de alguien que se ha fugado, pues que se insta a que se acopie toda la información relativa, a este personaje, el posible itinerario que ha podido seguir. Y en ese sentido, el documento nos va insertando dentro de la geografía del norte de México, va dando algunos datos relevantes en relación con este aspecto y también, por supuesto, sobre el procedimiento judicial, ¿no? El procedimiento judicial de una fuga carcelaria, cuáles son los mecanismos que se activan desde un punto de vista judicial, penal, para la persecución de un prófugo, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, ese era básicamente el punto, de vista de ese procedimiento judicial. Tenemos que tener en cuenta que es un documento técnico, que no es un documento, no son unas probanzas, no son
ni siquiera aparecen por ahí, por ejemplo, poderes de las partes, porque es simplemente, digamos, una instancia que pone en marcha la propia administración virreinal, en este caso, para intentar dar caza y captura al prófugo, ¿no? Entonces, ese tipo de información es la que trasciende de ese documento. Muy interesante y bastante extraña, porque no son habituales ese tipo de procedimientos. Es una cosa muy interesante, Leonardo, porque normalmente siempre en el imaginario colectivo siempre tenemos la idea de que los procedimientos judiciales o, digamos, la práctica de la justicia en el pasado era como bastante sumaria, ¿no? Es decir, como unos procedimientos muy rápidos, muy livianos, y esto se ventila en dos trámites y punto. Pero todo lo contrario, es decir, la pauta, lo que podemos decir todas las personas que nos acercamos a procedimientos judiciales, que trabajamos con archivos judiciales, es que si logramos dar con un buen archivo, tenemos un tesoro, porque el procedimiento judicial, el acopio de papel, toda la documentación que genera un solo procedimiento judicial, es increíble y además increíblemente rica en cuanto a detalles, ¿no? Y este es uno de los casos, ¿no? Es decir, este es un caso que ofrece mucha información y que para la persona que esté interesada, digamos, en bucear de fondo, en meterse, adentrarse de lleno en este tema, pues desde luego es una pieza importante, la verdad. Así es. Y replicando, como ya mencionaba el doctor José, son tesoros que encontramos. Ya mencionaba él un ejemplo, la doctora Yanaí, pues otros dos. Y de su parte, doctora Pamela, ¿qué tesoros ha encontrado aquí en el archivo histórico del Poder Judicial? Bueno, yo he encontrado varios y ahora justamente como nos acercamos a momentos en donde tenemos que proponer temas para dirigir tesis de licenciatura, siempre estoy revisando el catálogo porque, claro, como historiadora del derecho, una de las cuestiones que quiero hacer es formar a las personas que deciden hacer su trabajo de fin de carrera en historia del derecho con alguna problemática analizando los archivos. Unos documentos muy interesantes que tienen son los relativos a las habilitaciones de pobreza. Entonces es un tipo de solicitud que se presentaba para acreditar la condición de una persona que se encontraba en una situación de pobreza. Y es muy interesante comprender que hay conceptos que dependiendo de los momentos históricos se comprenden y se definen y tienen, digamos, diferentes consecuencias en el ámbito jurídico, ¿no? La condición de pobreza en una sociedad que está en proceso de construcción y con una fuerte raíz del antiguo régimen conlleva una situación de vulnerabilidad que el derecho reconoce y que tiende a otorgarles medidas de protección. Ese es un área que estoy analizando. También, como les decía hace un ratito, el tema de la información ad perpetuam y algunos expedientes sobre interdictos de recuperar la posesión. Este tema me interesa mucho porque estoy analizando en el primer reglamento del registro de la propiedad aquí en Nuevo León qué sucedía con aquellas propiedades que no tenían títulos. O sea, qué pasaba con las personas que no tenían un título en un sentido de documento para poder registrar. Entonces existen una serie de institutos que el derecho va a crear para que una persona pueda acreditar su situación y que pueda otorgársele un título y de esa forma acceder a la registración de la propiedad. Entonces, a través de esos expedientes y considerando unos trabajos de colegas extranjeros y extranjeras, estoy tratando de ver qué pasaba con esa situación de que se replicaba en gran cantidad de preexistencia de la posesión y cómo las personas que tenían la posesión podían llegar a acceder a algún tipo de título para poder registrar su propiedad. Y como decía el doctor Humanes al principio, el semestre pasado tuve el gran placer de realizar, o sea, asesorar la primera tesis que utilizó archivos del Poder Judicial y que tenían, todos eran relacionados con mujeres de finales del siglo XIX, porque la tesis trataba de analizar la capacidad jurídica, la limitación y los argumentos sobre por qué las mujeres casadas tenían su capacidad de hecho limitada. Entonces, partía del Código Civil de 1828 de Oaxaca y lo que quería hacer una comparativa con los expedientes judiciales de Monterrey, ¿no? Si no lo recuerdo mal, analizamos 3 expedientes y una de las cuestiones que más nos resultó muy novedosa, que eso se utiliza mucho, es ver que los expedientes no tenían referencias de artículos normativos. Y eso es una cuestión muy interesante porque una de las cosas que podemos percibir a través de los expedientes es realmente, por más que tengamos disposiciones normativas
que estén en vigor, finalmente, ¿qué es lo que se termina aplicando en las resoluciones judiciales? Y una de las conclusiones a la que llegó esta alumna es que, si bien las codificaciones son los instrumentos jurídicos que van a limitar la capacidad jurídica de las mujeres, en las resoluciones o en los expedientes judiciales, que se pide incluso autorización por estar sometidas a esa incapacidad, no se citan los códigos como tales. Y eso es muy interesante para romper con ese paradigma de la codificación como ese momento de ruptura y de transición entre dos culturas jurídicas completamente disímiles, ¿no? Qué interesante. Sí, es interesante porque, digo, a través de los expedientes judiciales, como usted dice, a veces dábamos por sentado que, se va a hablar del código tal, se va a hablar de la ley tal, pero la verdad no, o sea, a veces estábamos como que a ciegas, ¿no? Y se aplicaban a lo mejor los usos y costumbres de la época, como lo menciona, y pues bueno, los jueces o quienes impartían justicia, pues bueno, tendrían que apegarse a eso, según supuestamente al código, pero pues no se aplicaba. Sí, eso es muy importante porque cuando uno se pone a estudiar y fuera de los libros, ¿no? De esa definición dogmática, no, a partir de que entre en vigencia, puede ver, y también como abogados y abogadas que transitamos, sabemos que los expedientes judiciales solamente, contienen una parte muy pequeña de la conflictividad, porque sabemos que muchos conflictos se resuelven de manera extrajudicial. Entonces, es una pequeña ventana para mirar una sociedad, pero no la agota, y además sabemos que el tiempo es el principal enemigo de los documentos. Entonces, sabemos que el expediente no es todo, pero a la vez es una pequeña ventana, como decía la doctora Yanay, para poder ver una sociedad, ¿no? Cómo funciona el Estado, los conflictos. Y en este mismo sentido, bueno, quisiera preguntarle a la maestra Constanza, que ya nos platicaba usted de su línea de investigación, bueno, es más con la cuestión eclesiástica. Entonces, ¿cómo puede ayudar un expediente judicial, pues no sé si llamarlo civil, con un expediente eclesiástico en cuestión de la justicia, de cómo se miraba la sociedad, etcétera? Bueno, la suerte para los que estudiamos la época colonial es que estas instituciones no estaban tan separadas, dialogaban entre una y otra, existían más tribunales de justicia. Por ejemplo, el tribunal del obispo podía dirimir otras cosas y por lo que he visto en el catálogo y lo que tienen aquí, se asemeja bastante a lo que podemos encontrar en un archivo eclesiástico. Y algo que pensé mientras hablaban es esa posibilidad que nos dan estos expedientes y archivos en general de comparar experiencias de otros países, otras regiones. Entonces, esto no se queda solo en Nuevo León. Podemos ver cómo se tratan estos pleitos, comparar con otros y también ver las relaciones de instituciones de diferentes regiones. Entonces, eso es muy interesante y creo que para los investigadores, incluso para el público general, venir a un archivo, ver un poco lo que decían estos tesoros en bruto, además, es una experiencia fascinante para las personas, me imagino. Sí. Que, bueno, se siente un placer de encontrar estos casos novedosos que pueden cambiar el curso de las investigaciones, incluso de los temas, que te das cuenta que, bueno, ibas por ahí, pero esto te lleva a otra parte. Entonces es realmente fascinante y creo que enriquece también el estudio de la historia del derecho, de todo en general, de poder entender una sociedad, cómo se relacionaba entre la misma y con otros agentes. Entonces es realmente una maravilla y creo que es necesario también que la bibliografía no se estudie sola. Estamos muy acostumbrados a basarnos en los libros, sobre todo en las grandes compilaciones, esto sobre todo en el ámbito del derecho, y esto te da una mirada totalmente distinta. Sí. Entonces, sí, invito aquí a
no solamente a los investigadores de Nuevo León, sino que personas que están investigando temas similares, cómo se puede enriquecer. Y en el ámbito del archivo también, tener un archivo catalogado, cuidado, también puede invitar al diálogo con otros archivos. Porque en general cuando uno estudia un tema, no se basa solamente en un archivo. Exacto. Tiene que consultar otras. Entonces, si un archivo está bien organizado, es mucho más fácil. Sí. Y genera estos lazos, sí. Y como bien lo dice, lo menciona maestra, a veces entre los mismos que estamos en un archivo somos egoístas. Y no, esto es mío, no lo quiero compartir, no, yo lo descubrí, yo quiero todo el crédito, ¿no? Y yo creo que pues un esfuerzo que hemos hecho dentro del Poder Judicial es tratar de compartir nuestra información con otras instituciones. Ya tuvimos una exposición con el Poder Judicial de Coahuila. Y quiero, doctora Yanay, si nos puede comentar un poco, porque a lo mejor uno como historiador le ve a un documento pues la maravilla del mundo, ¿no? Pero a lo mejor como abogada dicen, no, esto no es relevante. No es relevante, pero yo creo que ahí es donde a veces, yo a veces veo con Ismael, porque el compañero Ismael es encargado de la unidad de disposición documental. Entonces él dice, no, es que esto jurídicamente no es trascendente. No trasciende. Y yo le digo, no, sí trasciende porque tiene una cuestión histórica de un personaje o una situación social. ¿Cómo? La pregunta iba más encaminada a cómo podemos ahora sí que llegar a un acuerdo entre historiadores y abogados. Sí, es que realmente aquí la visión que tuvo el Consejo de la Judicatura de esta dinámica, de crear todo esto, ¿no? Recopilar esos expedientes, rescatarlos, y que es una labor muy importante que están haciendo ustedes, comunidad. Realmente nos invita, tanto la maestra como la doctora lo han mencionado, el doctor, es tener la fuente primaria de cómo se resolvían esos asuntos, cuáles eran los usos, cuáles eran las costumbres. Soy investigadora y efectivamente comparto con ellas, ¿no? Tenemos que ir a la fuente primaria. Hay muchas fuentes bibliográficas que nos pueden servir de referencia, pero no hay como ir a la esencia, de dónde nació, de dónde partió el derecho. El derecho en sí parte, y lo sabemos perfectamente, del uso y de las costumbres de la sociedad. La sociedad te invita, te obliga a qué es lo que necesita la sociedad, cuáles son esas, valga la redundancia, ¿no?, necesidades, y por eso el derecho va acorde a cómo va evolucionando la propia sociedad. Un ejemplo lo tenemos claramente aquí en nuestra institución, juicios orales. ¿Por qué iniciamos con el tema de juicios orales? ¿Por qué iniciamos con el tribunal virtual? Porque estábamos viendo que hay que cambiar, evolucionar. Hay que cambiar, que la sociedad necesita que se resuelvan sus asuntos de una manera rápida, expedita, con transparencia, con certeza. Entonces, creo que esta labor que se está realizando por parte del Poder Judicial de rescatar todos estos archivos, todos estos expedientes, pues está teniendo sus frutos. Y yo creo que aquí tenemos el gran ejemplo de estas 3 personas que nos están visitando, que no son mexicanas, y que es un orgullo poder tenerlos el día de hoy con nosotros y que nos puedan compartir su experiencia. Realmente creo que la institución está cumpliendo su labor. Así es. Y bueno, pues ya casi se nos acaba el programa. Y bueno, antes de despedirlo, y sé que Leo quiere hacerles más preguntas, igual yo, y ustedes quieren también impartirnos, lo podemos dejar para un siguiente programa si nos lo permiten y aceptan la invitación. En España, en Chile, en Argentina y bueno, aquí en México de manera local, bueno, buscamos replicar la información que tenemos en nuestro acervo histórico. También, bueno, es un gran trabajo de los compañeros que antes de que pasen a esta unidad de investigación histórica, están en conservación hasta que no cumplan los requisitos, y el gran trabajo de nuestros compañeros en el archivo de concentración es muy importante para que cuando lleguen a este archivo histórico, bueno, estén conservados lo mejor posible, y que, bueno, el trabajo de la unidad de investigación y difusión histórica facilite, y ustedes como investigadores e historiadores, pues bueno, tengan esa facilidad de conocer nuestro acervo histórico, ¿verdad? Y digitalizados además, como lo mencionaron. Y que sea fácil, que si ahorita el doctor dice, oye, muéstrame tu catálogo y quiero esta información, Leo, pues de una manera muy pronta se los puede hacer llegar. Yo quisiera, antes de concluir, si nos pudieran dar cada quien un mensaje invitando al público, ¿no? Que
que venga y consulte nuestro acervo histórico. Empiezo con usted, doctor. ¿Algún mensaje para el público? Claro, por supuesto, Leonardo. Yo quería decir antes de terminar, antes de las palabras finales, yo quería añadir que si alguien está interesado en la cuestión de la minería en las Indias, tiene que ir al archivo del Poder Judicial de Monterrey, seguro, porque la cantidad de documentación que hay en el catálogo sobre esta temática, es decir, esto es un archivo de referencia. Podrá ir al Archivo General de Indias, pero tiene que venir aquí también. Es decir, este archivo es muy importante a nivel de ciencia, a nivel de tecnología, a nivel de cuestiones relacionadas con la administración y mala praxis de cuestiones de tipo, por ejemplo, minera. Es decir, tiene que venir a visitar el archivo del Poder Judicial de Monterrey. Y, bueno, en relación con mis últimas palabras, pues simplemente agradecer la invitación y felicitar, por supuesto, a la institución por su labor de poner en valor toda la documentación y facilitar sobre la ciudadanía. Eso es muy importante. La apertura del archivo y, como decía Pamela antes, la democratización de los fondos, es decir, hacer partícipe a toda la ciudadanía de todo el acervo documental histórico que tiene su institución es algo fundamental. Y, por supuesto, animar. Mis últimas palabras son para animar a toda la ciudadanía de Monterrey, a toda la ciudadanía, no solamente de Monterrey, de todo México y toda la comunidad académica, por favor que consulte el archivo, porque el archivo muestra y tiene joyas muy interesantes, documentación muy interesante, que por supuesto tienen una información que arrojar a futuro muy relevante y por supuesto yo auguro que van a salir investigaciones muy importantes de este archivo. Muchas gracias, doctor. ¿Invitadas? ¿Algo? Bueno, antes de dar mi conclusión, quisiera agradecerles a ustedes por este espacio y transmitir mis felicitaciones a todo el equipo, porque como historiadora del derecho, para mí poder acceder a este espacio y poder compartirlos con mis colegas también de otros espacios que muchas veces están pensando, me gustaría hacer una investigación y darle como una especie de reflexión en clave comparada, pero sinceramente no tengo fondos para poder ir a otro país y yo siempre, no sabes, el Archivo de Nuevo León tiene esta posibilidad y como que, sinceramente, como que siento que es parte de mi casa también. Y la verdad es que yo quisiera, por un lado, motivar mucho a las personas que se dedican a la investigación científica, también a las personas que están haciendo su tesis. Ustedes saben que hacer un doctorado es un momento muy complejo en la vida de una persona, ¿no? Porque pasa por muchos estrés, muchas tensiones, y si alguna persona no tiene la posibilidad de hacer un viaje para completar su tesis, el archivo está abierto, se puede enviar la información, es muy importante eso. No duden en no hacer la investigación por temor a no poder acceder a las fuentes, porque aquí sí están. Y bueno, a las personas que estudian Derecho es muy importante, es como muy terapéutico el archivo. A las personas que están impartiendo justicia, que muchas veces sienten que a lo mejor están en un proceso de transición y de cambio. Cuando he tenido la posibilidad de dar clases de historia del derecho a personas que están en el ejercicio jurisdiccional, pensar en clave histórica es como que también les da como una especie de espacio de comprensión de otros colegas que estuvieron en otro momento decidiendo causas muy complejas. Entonces yo creo que nos reduce un poco el ego, ¿no? De que nuestro momento es... Y por otro lado también animar a diferentes personas. Como decía hace un rato la doctora Yanay, los archivos han creado guiones de películas, han creado novelas, han inspirado para diseño de indumentaria. O sea, el archivo es un patrimonio de la ciudadanía. Entonces, no hay que pensar que, si no tengo, por ejemplo, a lo mejor un título de grado, no puedo. No, sí. Porque la historia, al ser un patrimonio de toda la ciudadanía, está libre para todos y todas, y hay que aprovechar las instalaciones que tiene el archivo y el personal excelente que tiene. Y también hay expedientes muy interesantes, por ejemplo, el del niño Fidencio, por ejemplo, que les voy a ceder la palabra a ustedes, que son del espacio, ¿no? Pero claro, que muchas personas a lo mejor han visitado el pueblo, el espacio, y se han quedado con toda esa información sobre su como figura histórica y todo lo que sucedió, pero a lo mejor no termina de comprender qué pasó con él en términos jurídicos, ¿no? Y el expediente está aquí. Así es. Exacto. Y que es una de las joyas que tenemos porque es parte también de la memoria de la UNESCO. Entonces, claro. Y de manera pronta, algo que nos quisieran compartir. Maestra bueno, yo felicitar también, porque como dije antes, sin las personas que cuidan de este acervo es imposible. Así que yo voy a animar a las personas fuera de México, quizás para decir, miren, aquí
hay material que podemos usar para comparar, para enriquecer a la historia de otras partes y así a la misma historia de México. Así que sí, muchas gracias por la invitación y felicitaciones. Muchas gracias, doctora. Bueno, a mí solamente me resta felicitarlos, Leonardo, licenciado, por todo el trabajo y el esfuerzo que están realizando. Creo que aquí están los frutos. Así es. Muy bien, bueno, pues ya tenemos que despedir el programa. Queremos hablar de más temas relacionados con de esta plática internacional que tenemos el día de hoy. Y bueno, no queda más que despedir el programa e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Trint, en TikTok y en Facebook, y buscarnos en nuestro micrositio oficial, que es www.pjnl.gov.mx/archivo judicial, donde podrán encontrar toda esta información y más sobre los servicios que brinda la Dirección del Archivo Judicial. Y nos vemos el próximo miércoles en su programa Entre Páginas y Letras. Hasta la próxima.